el pan. Hola amigos del canal, ¿cómo están? Es para mí un gusto poderlos saludar en esta noche de miércoles y espero que el tema les guste. Estamos pasando por una celebración de 500 años de fundación de Tlaxcala, pero te voy a dar algunos cuestionamientos que tal vez no te habías hecho y que el hubiera no existe, pero pudiera ser diferente a como la historia se nos ha contado, ¿sale? Entonces, vamos con la primera pregunta. Fíjate, yo me he preguntado alguna vez que si de verdad cuando los españoles llegaron, fundaron Tlaxcala y la nombraron Tlaxcayán, ¿no? Se supone que ellos no sabían nada de Tlaxcala, incluso cuando ellos llegan a la península, ya los tlaxcaltecas ya sabían de ellos por todo el recorrido que traían desde la península y ya sabían que no eran ningunos dioses, ya sabían que tenían problemas, que sí eran más blancos, eran barbados, pero que también sangraban, y un dios no sangraba. Entonces, cuando llegan a Tlaxcala, incluso ellos pudieron haberlos derrotado. Pero bueno, en 1524 es cuando se tiene antecedente de que se funda Tlaxcala, y se funda por aquello de las tribus chichimecas, olmecas xicalancas, otomíes, y algunas otras que estaban en la periferia del actual territorio. Bueno, yo a veces me he preguntado y he dicho, lo fundan en 1524 o la fundan en 1524 nuestro estado, pero si te das cuenta, Hernán Cortés aún no hablaba del todo náhuatl. Quiere decir que entonces él, o por las costumbres que traían y porque traían a Marina, él ya tenía idea más o menos de cómo se llamaba. Pero ¿de dónde surge esta idea? Se supone que él la escucha, y digo se supone porque yo no lo presencié, ¿verdad? Se supone que él la escucha al estar ya aquí en nuestro territorio. Entonces imagínate que escuchó ya la palabra y solo para darle el título que le correspondía por la ayuda que le brindaron, decide, pues sí, pues les ponemos Tlaxcala, ¿no? Pues ya escuché que así le nombran, pues vamos a ponerle. ¿A qué voy con todo esto? Ponte a pensar que entonces Tlaxcala ya se había fundado antes, ¿no? Estaba conformada por 4 señoríos, o esta confederación de señoríos, que obviamente representaban una piedrita en el zapato para los mexicas, para los aztecas, ¿no? Pero date cuenta de otra cosa, porque por ahí alguien me decía, o he escuchado que dice, es que cuando los españoles nos fundan como ciudad reconocida, o como república reconocida por el rey Carlos V, nos da mucho más ventajas. Y yo me pregunto, ¿cuáles? ¿No? Y decían, bueno, pues es que trajo el arado, imagínate esa maravilla de abrir la tierra mucho más rápido para poder sembrar y dar esta ventaja, ¿no? Menos cansancio, más cosecha, abarcar más tierras. Correcto. Es muy buen aporte, tal vez, el que nos trajeron los españoles. Y digo tal vez, te voy a decir por qué. Ahí te va otra pregunta. Porque yo creo que en primera no necesitábamos ese reconocimiento. Ya lo teníamos en esa confederación, ¿no? ¿Cierto o falso? Porque por algo representábamos como esta población que se resistía al imperio mexica. Ya teníamos un lugar dentro de... Hambruna no pasábamos. No hay ningún texto de cuando llegó Cortés con los frailes que diga que estábamos atravesando por un periodo de hambruna. ¿Te lo habías preguntado? No. A pesar de que ellos tenían la COA, tenían unos físicos bien adaptados que les permitían desplazarse mucho más rápido y hacer eso con mucho mayor normalidad. Producían mucha comida, sí, porque el imperio, la confederación de estos 4 señoríos era grande. Tenían que darle de comer a mucha gente. Los mexicas le ponen el cerco comercial a los tlaxcaltecas, o a la zona donde ahora está el actual Tlaxcala. No le dan sal, pues no importaba. Ellos sacan el tequesquite. Evitan que con las tribus de Veracruz, o con los indígenas, más bien, perdón, por lo decir tribu, el término tribu, pero con las poblaciones indígenas de la costa,
que incluso están relacionadas con los... Ay, se me fue ahorita la cultura. Ellos aseguran en algunos textos que le traían un pescado fresco a Moctezuma para que él desayunara. Y bueno, a los tlaxcaltecas no les hacía falta pescado. Ellos tenían la laguna de Atlangatepec y la laguna de Acuitlapilco, que en algunos textos de Cortés dicen que la laguna tenía en su zona más profunda hasta 10 metros. Bueno, yo creo que también le exageraban, ¿verdad? No creo que tuviera 10 metros de honda, pero unos 5 metros, o ya mucho 3, sí tenía, ¿no? En cuanto a estos cuestionamientos. Entonces, retomo un poquito para no irme. La historia ha sido contada. El maestro Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, que le mando un saludo, espero que le llegue este video, comenta, ¿no? Le trajeron muchos beneficios, sí, pero también en algún momento tenían que haber evolucionado. Vuelvo a repetir, el hubiera no existe, solo lo estoy pensando, lo estoy imaginando y te invito a que tú también lo imagines. ¿Y a qué voy con esto que te estoy platicando? No necesitaban a lo mejor, bueno, sí lo necesitaban, sí necesitaban la evolución, ¿verdad? Pero si ellos ya tenían un mecanismo para sembrar con todos estos aportes, pues sí eran novedosos, ¿no? Sí eran novedosos para la época. Y con lo que más quedaban impresionados eran con los caballos, ¿no? Como un animal de esos relinchaba, como un animal de esos tenía ojos tan grandes, y ellos lo asociaban un poco con la serpiente emplumada por este tipo apocalíptico de animal que no habían visto nunca en su vida. Pero ponte a pensar esto, ellos no necesitaban de ese reconocimiento, ¿no? Y he escuchado que decían, hicieron la alianza porque traían algunos implementos nuevos de Europa a los españoles. Sí, tal vez sí, ¿no? Pero ellos también en un momento de la vida, si los hubiesen dejado seguir, porque todos nos hemos ido adaptando hacia nuestras necesidades, y perdón que lo diga, pero si a lo mejor por algún accidente tienes alguna cortada, te adaptas mientras estás sanando tu mano, estás sanando la herida, te adaptas para tomar las cosas, para comer, para bañarte, para ir al baño. Entonces solo era adaptarse, ir evolucionando como te lo marcaba. Si es cierto que estábamos en una edad de piedra, claro que sí, pero también ponte a pensar, y como lo plantean en su tesis Juan Miguel Zunzunegui y Arnold Bullhoger, y más Bullhoger que lo plantea de esta manera, tal vez no les quedaba de otra, porque ya sabían y les tenían miedo, hasta cierto punto les tenían miedo. Sí eran nobles, sí eran valientes, pero sí les tenían miedo porque sabían de sus capacidades, ¿no? Velo de esta manera. Tal vez quedaron tan impresionados o tan asustados, o tal vez no, tal vez también sí querían muy en el fondo vencer a los mexicas y vieron una oportunidad. Porque si bien es cierto, no está documentado exactamente lo que dijo Marina, porque ella también juega un papel importante. Ojo, hay mucha gente, y he escuchado mucha gente que piensan que Marina era tlaxcalteca. Marina no era tlaxcalteca. Sus orígenes en algún escrito están más allá de Tlaxcala, ahí por Hidalgo, y dicen algunos textos que su clan o su etnia o la población donde se encontraba la regaló también, y se da el encuentro en Tabasco con Cortés, y cuando ella viene hacia el centro caminando o haciendo este recorrido, ya viene con Cortés, pero ella no es de Tlaxcala, ¿no? También hay que aclarar eso. También como tlaxcaltecas hay que reconocer que Tlahuicole tampoco era tlaxcalteca, él fue capturado en una guerra florida, lo llevan cautivo a Tenochtitlán, Moctezuma le pide que dirija a su ejército, él acepta, pero él no quiere regresar también como traidor, porque ya también había sido cautivo en Tlaxcala, y él decide a petición de él morir en batalla, y algunos relatos o algunos códices dicen que él mató a 14 guerreros antes de él ser privado. Entonces,
por estos 500 años, yo creo que más que festejar estos 500 años, deberíamos de ir un poco atrás, hasta el 1524, donde se da la fundación. Para mí yo creo que es el momento clave, porque cuando llega Cortés ya se encuentra para mí con este nombre, porque no creo que él, en su poco entendimiento del náhuatl, haya dicho, pues aquí le llaman lugar de la tortilla de maíz o tortilla de maíz, Tlaxcayán. Yo no creo. Pero igual es válido lo que tú pienses, ¿verdad? No todo lo que yo te estoy diciendo es lo correcto, ¿verdad? Solo te estoy pidiendo que reflexiones. He escuchado mucha gente que dice, e incluso el doctor Arno, que alguien se debe de hacer responsable de la violencia y no se debe de soslayar. Y sí tiene mucha razón. Pero entonces también date cuenta que le estamos pidiendo que nos ofrezcan disculpas por la violencia y muchos de ellos, cuando no sé si a lo mejor entonces habría que ver quién fue quien de verdad derrotó a los mexicas. Ahora bien, hay otro punto de la historia cuando salen de Tlaxcala hacia el norte las 400 familias. ¿Te has preguntado que si alguna vez ellos lo tomaron como otro escaparate? Porque los españoles ya nos tenían dominados. Dicen que aquí en Tlaxcala a ellos se les dejó la oportunidad de seguir con sus tradiciones, como la muy leal República de Tlaxcala, de indios. Checa esto, escucha esto. Podía Hernán Cortés seguir teniendo el control de los tlaxcaltecas, de tenerlos vigilados. Si te das cuenta, en el punto estratégico donde está Tlaxcala, anteriormente, con el Imperio Azteca, pues obviamente lo tenían cercado, ¿no? Tenían a los cholultecas que también nos llevaban bien con ellos, tenían a texcocanos, tenían a los mexicas, por otro lado, tenían a los tuleños, y tenían a todo este tipo de, o bueno, no este tipo, tenían a todas esas civilizaciones indígenas, me corrijo, a todas esas civilizaciones indígenas, teniendo un cerco. Cuando conquistan a Tenochtitlán, ese cerco no lo borran. ¿A dónde se fueron los españoles a fundar todas estas ciudades? Porque también dicen que traían de varias nacionalidades, ¿no? Que traían portugueses, que traían franceses. ¿Ya le pensaste un poquito? Tlaxcala se siguió en el centro del país, rodeada por españoles. Fueron a fundar españoles Puebla. Sí, la construyeron manos tlaxcaltecas, pero fue dominada por españoles. La Ciudad de México, las minas en Hidalgo por los franceses. Cortés en Morelos y toda esa parte. Oaxaca, muchas tierras que se les dieron. Aquí en Tlaxcala tenemos la primer piedra, perdón, estoy salivando un poco y ya se escucha mal mi pronunciación de Tlaxcala, no, Tlaxcala, que se bautizaron a los 4 señoríos, que dicen es que ellos aceptaron bien el bautismo. Pues no te quedaba de otra. Si lo ves desde este punto, no les quedaba de otra, ¿no? Ahora, ¿qué mejor que hacer el primer convento de Hispanoamérica o de la Nueva España en Tlaxcala? Porque así tenías un poco el control y la seguridad de que tu convento, donde iban a estar los frailes, iban a estar seguros. Porque no sabías si también los tlaxcaltecas después se te iban a rebelar. ¿Después de cuántos años les tomó llevar y tener el control absoluto a los españoles? Más de 280 años. ¿Y cuándo es cuando ellos se dan cuenta que ya tienen el control absoluto? En 1810, cuando deciden esos españoles, deciden rebelarse ante la corona española y ellos tomar el control, porque dicen, bueno,
Mejor si no los hubiéramos avisado a Carlos V que andábamos buscando nuevas tierras, nosotros llegábamos, nos las repartíamos y nos las llevábamos campechana, pero entre nosotros tenemos un problema, porque ahora nosotros queremos tener ese dominio sin tenerle que rendir cuentas a España. Quiere decir, y yo lo veo desde este punto, que no obtuvieron el control total desde un principio sobre los indígenas, sobre los tlaxcaltecas. ¿Queda sentida Tlaxcala? Sí, claro que sí. O sea, ese choque, si ellos también hubiesen reconocido, yo pienso, ¿verdad?, su grandeza a la ayuda, es entre comillas decir, bueno, pues te doy estas tierras, no, trabájalas, ya me ayudaste, te portaste a todo dar, te voy a dar esto en agradecimiento. No es cierto. Tlaxcala siguió sitiada, primero por el control mexica, ahora por el control español. Y a veces cuando no conocemos la historia tiende a repetirse. ¿Por qué te digo esto? Tlaxcala sigue siendo el estado más pequeño del país. Pero respecto a cuando te digo que ellos, o que exigimos una disculpa a la corona española, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? Los antiguos tlaxcaltecas tomaron una decisión que no sabían qué era lo que les iba a costar, pero que ellos ya tenían trabajada una identidad. Ya estaban confederados en 4 grandes señoríos, liderados por Xicoténcatl el Grande, que fue con el que se entrevista Cortés, y que incluso estuvieron aquí por San José Teacalco, si es que no me equivoco, estuvieron ahí atrincherados los españoles, a punto de darles crán los tlaxcaltecas. Pero encontraron en los españoles o en la estrategia de Marina una oportunidad de poder converger en contra de esos opositores. Pero es porque, piénsalo así también, por ego. No hay textos que avalen. Sí había un cerco, pero eso no les impedía desarrollarse. Ellos sabían que iban a tener su oportunidad, era una civilización vasta, grande. Teníamos uno de los mercados, fíjate, uno de los mercados más grandes, donde incluso dicen que se encontraban productos de Sudamérica. Imagínate, plumas de papagayo. Chécale, está bonita la historia. Nada más, habría que verla desde ese lado silenciado, porque es verdad que ha estado silenciado el estado tlaxcalteca. Sigue estando oprimido hasta la fecha. No ha habido esa liberación que de verdad hubiésemos querido tener, como lo que ha pasado en todo el país. Nos dieron la oportunidad, o bueno, más bien los españoles tuvieron la oportunidad de independizarse y no lo hicieron. Y luego alguien quiso rebelarse para tener más reconocimiento ante las tierras para todos los indígenas del país y tampoco lo hicieron. ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, tío. Entonces, si bien es cierto que la historia la escriben los vencedores y el doctor Juan Miguel Zunzunegui dice que en México no, está más escrita por los vencidos, yo creo que no. Miguel León Portilla es otro de los referentes respecto a la conquista española y en cuanto a Tlaxcala, pero nada más imagínate de qué nivel fue lo que pasó, de lo que hicieron unos cuantos españoles y muchos tlaxcaltecas, cuando uno de los frailes que acompañaba a Cortés, toda la semana me puse a investigar el nombre y no me tomé el atrevimiento de tomar una tarjetita y ponerla acá para acordarme el nombre del fraile. Pero él relata de esta manera lo que pasó en Tenochtitlan y dice: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y él describe que llegaron a Tenochtitlan o un día después de la conquista, estaba bañado en ya sabes qué, con muchos ya sabes qué tirados por todos lados y con un olor fétido y putrefacto.
de ya sabes qué en descomposición. ¿Te imaginas la carga emocional para un religioso de la época que diga eso? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Aquí no sabían si existía Carlos V. Aquí no sabían. Aquí les importaba un comino, ¿no? O bueno, tal vez ni comino sabía, a lo mejor clavo, ¿no? Pero entonces, vamos replanteando y poniéndole punto final. Para mí, amable suscriptor, creo que para mí Tlaxcala, su fundación se da en el 1224, 1228, no está la fecha tan exacta, por Olmecas Xicalancas, por otomíes, por chichimecas, por toltecas. Ahí nace el gran imperio tlaxcalteca, perdón, es que salió mucho y se me lengua la traba. Y creo que no nos hemos hecho las hipótesis suficientes, porque seguimos bajo el discurso español y el discurso, pues incluso hasta mexica, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado. Gracias por acompañarme. Yo los quiero leer. Esto debe ser una comunidad, un video donde todos podamos aportar y créeme que será muy valioso. Le mando un fuerte saludo al gran maestro Miguel León Portilla, al maestro Juan Miguel Zunzunegui, al maestro Arno Bull Hoger. Gracias, también son obras magistrales que también les recomiendo que lean. Es muy bonita la historia y Tlaxcala es más grande de lo que nuestro territorio aparenta. Cuídense mucho, les mando un saludo. Recuerde dar like, recuerde suscribirse, recuerde compartir, recuerde comentar. Comente, eso nos va a ayudar mucho. Gracias por suscribirte. No te desuscribas, apaga la campanita, no pongas que te notifique cuando subimos un video, nada más ahí, estate pendiente cuando tú quieras entrar, ¿no? Y a ver cómo vas a estar tú pendiente, ¿va? Por fin, bueno, cuando tú quieras entrar mejor, tú selecciona el video de tu preferencia, pero ayúdanos suscribiéndote. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y hasta la próxima. Chao. El Gochas Vlog.